Hola, hola, episodio número 6 de esta cuarta serie. Una cuarta serie en la que ya hemos recorrido 328 kilómetros de los 500 que tenemos como objetivo. Para el día de hoy, Grupo Julián me ha dejado este Kia Niro, un modelo híbrido. Y como siempre, recojo la copiloto y arrancamos. Hola, Sergio. Muy buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bueno, tío. Ah, bien. Lo mismo da. Charles. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Te voy a dejar un micro primero. Y arrancamos. Perfecto. Voy a entrar a cuchillo. Te has montado con el móvil porque mucha parte de tu trabajo ahora es redes sociales. Eso es, sí. Soy la persona dentro de la empresa que llevo las redes, la parte de visibilización, y al final pues es la manera en la que tenemos de mostrar lo que hacemos tanto en Magea como en la parte de formación y asesoramiento familiar. Claro, si no, no se ve. Claro, eso es. Hoy en día vivimos en un mundo en el que, por suerte, por desgracia, se nos acerca también, es esclavo, pero bueno, también se disfruta. Claro, ocupa bastante tiempo, que luego tampoco se ve ese tiempo, pero da una visibilidad bestial. Eso es, sí. O sea, la gente quiere saber el día a día, o sea, quiere saber como la parte humana, ¿no? De lo que hay detrás de las empresas y detrás de los proyectos, detrás de un centro como es Magea, y ese es un poco pues lo que queremos trasladar, no solo cómo hacemos las cosas, ¿no? En nuestro día a día, que también, sino también las personas que estamos detrás. Pues ahora, por ejemplo, tuvo mucho interés cómo nos organizábamos entre las socias, porque somos 4 socias, pues qué roles tenemos cada una, que en mi caso es el tema de visibilización, pero hay otros roles pues igual más invisibles, porque no es el de visibilización, evidentemente, pero que son igual de importantes. Vale, hemos entrado a cuchillo. Sí, genial. Eres Arantxa, Sí, codirectora, socia de lo que es ahora Magea, eso es. pero hay mucho detrás, que es lo que queremos hacer, dar Vale. visibilidad, ¿no? Eso es, sí. Entonces, preséntate un poco. Sí, preséntate. Sí, pues soy Arantxa, soy maestra de educación infantil y bueno, pues soy mamá de 2 niños también, y después de terminar la carrera de magisterio, pues me formé más en la rama de pedagogías activas, pedagogías alternativas, que construyeron pues lo que ahora soy, tanto como docente como asesora familiar, porque ahora pues mi trabajo principalmente es más asesora educativa, no tanto docente en aulas, pues no soy tutora. O sea, claro, cuando tú te pusiste a hablar de las pedagogías activas, a estudiar, estaba todavía un poco sin conocer, por Sí. descubrir. Sí, de hecho en aquel momento se hablaba de pedagogías alternativas, ¿no? Porque era como lo alternativo A lo que existe. eso es a lo que se solía ver. Y dentro de esas pedagogías, pues eso estaba Waldorf, estaba Montessori, estaba Reggio Emilia, y todas estas corrientes que yo creo que hoy en día están mucho más conocidas. Por un lado, porque pues se ha visto que se puede llevar a cabo en las escuelas, que no tiene por qué estar al margen, ¿no? De manera alternativa al sistema. Y por otro lado, también pues por una cuestión comercial, que pues la industria ha visto que hay una parte comercial que puede sacar provecho de ello vendiendo, y entonces se ha encargado de dar mucha publicidad de muchas veces lo que no tiene nada que ver con las pedagogías, solo con el consumo, con el consumo de eso, cosa que no estoy muy de acuerdo, porque se deja a un lado la filosofía, que para mí es lo más importante. Sí, pero también, yo tampoco estoy de acuerdo, pero también al ponerlo como de moda, se ve, o sea, se hace más. Sí, por supuesto. O sea, yo estoy a favor de que esto además sea asequible para cualquier persona, que, no sé, que se divulgue, pero que se divulgue con criterio. O sea, que no haya un catálogo de juguetes que ponga el apellido Montessori a todo. Ya. Y que entonces las madres nos volvamos locas comprando porque nos han vendido que esa es la mejor manera de educar a nuestros hijos, y que se pierda la parte de la presencia, del acompañamiento, de
el respeto al ritmo de aprendizaje, la tolerancia al error, todo eso que para mí es más importante de qué compres o qué dejes de comprar y en qué tonos estén pintados los materiales. Claro, y de lo que realmente es Montessori, porque ahora lo que dices, ves un catálogo y cualquier cosita de madera ya te pone Montessori. Sí, sí, eso es. Y sí, nosotras, bueno, que hacemos como actividades y llevamos un espacio que se llama el Espacio Crezco a los Pueblos, que es una ludoteca itinerante. Esa es la parte que hacemos de ocio. Siempre cuando vienen, o otra actividad que se llama Transformar la Plaza, es ¡ay, qué Montessori esto! Y es como, no hay nada de Montessori aquí. O sea, yo así identificando con un poco de criterios no veo nada que sea Montessori. Hay otras pedagogías, pero Montessori no, pero ya es como esa identificación. Y bueno, o sea, está bien también que conecten con esa parte de hacer las cosas, o sea, sobre todo que tiene que ser hacer las cosas de manera más consciente, no a un consumo mayor. Pues si quieres, vamos a hacer una línea del tiempo, que es lo que a mí me gusta hacer. Vale. Porque claro, no es has llegado a Magea y ya, y Magea es lo que hay ahora. Entonces, hacer una línea del tiempo desde cuando empezaste a estudiar y demás, Vale. hasta realmente cómo has conseguido que Magea sea lo que es ahora. Sí. Vale, pues bueno, a mí me gusta mucho contar porque sorprende mucho a la gente que me conoce, que yo no soy la típica persona que tuviese una vocación de maestra, que jugase a ser profe, que lo tuviese clarísimo, aunque a día de hoy, o sea, estar en aula es algo que me encanta, me apasiona y nunca he dejado, o sea, aunque esté menos en aula, no ha habido ni un solo año que yo no haya estado 100% en aula, bueno, con la maternidad de mis hijos, sí. Bueno, y aún así también porque me las he llevado a veces también con la baja, ¿no? Entonces, yo estudié bachillerato de artes porque siempre me ha gustado esa parte creativa, o sea, me considero una persona muy creativa y me encantó hacer ese bachillerato de artes, pero no tenía ni idea, o sea, yo sabía que quería trabajar con personas, que era lo que me gustaba porque había tenido experiencias de voluntariado pues en Cáritas, en Atalaya, en diferentes entidades sociales de Burgos, cuando era joven, pues 16, 17 años y quería relacionarme con personas, pero educación social no lo veía por el tema de las salidas laborales, porque es bastante complicado, y trabajo social no había en Burgos y yo me quería quedar en Burgos, es algo que quería. Entonces, pues me metí en magisterio de infantil, un poco como no hay que meterse, así lo digo, porque para mí, yo ahora que lo veo como en consciencia, hay veces que se elige la carrera de magisterio porque no se sabe, en plan, pues me meto aquí y yo me metí ahí, ¿no? Que luego soy la primera. Sí, que luego soy la primera que lo critico, pero descubrí una vocación increíble, o sea, fue como algo que me encantó, que me apasionaba, que mis padres nunca me habían visto, yo he sido muy mala estudiante, o sea, nadie daba un duro porque yo fuese a estudiar una carrera universitaria, o sea, que no iba, pues eso, que mis padres, que terminase la ESO y ya está, y al final gracias al bachillerato de artes que me motivó y gracias a esa parte de vocación, y descubrí que me encantaba aprender, que me encantaba estudiar, que me lo curraba un montón haciendo los trabajos, porque, bueno, coincidía además, fuimos... O sea, eso ya en la carrera. Sí. Fuimos 4 personas, éramos 4 que veníamos de artes a magisterio y notamos muchísimo esa parte creativa, ¿no? Esa parte de... Ese plus. Sí, yo agradezco mucho, creo que mi bachillerato de artes me ha aportado mucho como maestra. Simplemente pues el trabajo de materiales, que al final pues estás creando materiales y tienes esa... Sí, pero lo que dices, esa creatividad, verlo como otro punto de vista. Sí. Y eso, yo hice magisterio y descubrí mi pasión, me encantó. Vi que además pues considero que tengo así un vínculo fácil con los niños y niñas que en ese sentido. Y como fue la cosa, yo trabajaba, terminé la carrera, hice un máster de educación inclusiva y empecé a trabajar, durante la carrera, que esta parte es importante, hice mi primera experiencia de emprendimiento, que fue... ¿Durante la carrera? Sí, durante la carrera. Formamos una asociación y creamos una compañía de animación infantil. ¿Para qué? Para pagarnos los estudios y para pagarnos a una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Lo que hacíamos era, gracias a eso que ganábamos, pues los socios podíamos hacer formaciones que no teníamos que pagar de otra manera. Y se llamaba El Final del Cuento. Fue una experiencia muy bonita
de ocio y de animación. Yo era payasa, hacía bodas, bautizos, comuniones, pero luego ya empezamos a hacer espectáculos y hacíamos propuestas de ocio pues con un criterio pedagógico como ahora lo que estamos haciendo en Magea, ¿no? O sea, que no era comedia tal cual, sino que había bastante... Había tanto actividades tipo hacíamos talleres, más talleristas y hacíamos una actividad en el hangar, lo que era el andén, lo que era el hangar, se llamaba el Peque Hangar, que era un domingo al mes. Trabajábamos con Fundación Caja de Burgos haciendo talleres, o sea que nos fue muy bien. Nos fue tan bien que decidimos cerrarlo porque en ese momento ya teníamos tanta carga de trabajo que ya, bueno, que tampoco podíamos seguir siendo asociación, teníamos que hacer otra forma, ¿no? Y que también nos pasaba a un lugar de la gestión y no de estar en el terreno con los niños, ¿no? Teníamos que pasar a eso, a estar más con papeleos, con Era todo más esto. oficina Sí. que lo Y que no era la queríamos. práctica. Y en ese momento entonces decidimos cerrarlo, disolver y quedarnos con esa buena sensación. Entonces, bueno, yo para eso trabajaba en la ludoteca del Centro Cívico San Juan con las familias y ahí pues descubrí la importancia de las familias, ¿no? De conocer de los estilos de crianza. Y empecé a investigar mucho como maestra en cómo criar desde casa, mucho antes de ser madre. Gracias a eso, a un blog que se llamaba Tigriteando en aquel entonces, de una mujer que se llama Abey, empecé a descubrir que era Montessori, que era disciplina positiva. Ella lo compartía en su blog, en su newsletter. O sea, en la carrera no te habían enseñado nada de Montessori. No, en la carrera no vi nada de Montessori, nada. O sea, siempre digo que la carrera me gustó muchísimo, aunque luego he visto muchas carencias, o sea, en ese sentido, porque toda la parte de formación alternativa y lo que soy yo ahora como maestra ha sido por cosas que he hecho a posteriori. O sea, que la carrera te ha servido para el título. Sí, y para darme cuenta de esa parte vocacional, sí, pero creo que ahora van cambiando las cosas, pero creo que todavía tienen que cambiar mucho, sí. Y luego después... Después, pues eso, empecé a formarme en Montessori, empecé con cursos online, yéndome a algún cursito y justo hice unas prácticas en Magea, porque Magea ya existía. Magea era una cooperativa de familias. Y, te voy a cortar, ¿eh? ¿Cómo sí. funciona una cooperativa de familias? Una cooperativa de familias o una asociación de familias, es decir, un proyecto que está gestionado por familias. Nuestro caso Magea, ¿vale? Voy a hablar de Magea, eran las familias las que gestionaban todo el proyecto y las profesoras o acompañantes en este caso estábamos contratadas por las familias. Entonces había un equipo gestor en Magea de 4 madres y luego estaban organizados por comisiones. Comisión de contabilidad, comisión de mantenimiento, comisión de formación, comisión de limpieza. Sí, por cada labor. Eso es. Y había unas familias encargadas. Entonces, de manera autogestionada se organizaban. Y había una comisión pedagógica, pues a familias que tenían esa relación con la parte pedagógica, aunque nosotros sí que es cierto que teníamos en todo momento mucha libertad, bueno, y la potestad de decidir qué se hacía a nivel pedagógico. Y así fue. Bueno, que eso, claro, me salta una línea del tiempo porque yo conocí Magea de prácticas y luego me contrataron. O sea, luego fui contratada. O sea, claro, después de prácticas... Sí, eso es, pasó un tiempo y luego me contrataron. Y contrataron también a Ivone, porque había otro equipo que cambió y contrataron a Ivone, que es mi socia, mi primera socia, que es la directora académica de Magea, la que es propiamente directora. Y durante 1 año y medio pues estuvimos elaborando porque cuando llegamos no había un proyecto educativo, o sea, había una filosofía, un querer, como pero no había una inspiración. esa base, ¿no? Eso Faltaba es, la base. pero no había qué, cómo, cuándo, dónde, una estructura que permitiese también desarrollar esa libertad de aprendizaje, que es uno de nuestros principios, ese respeto al ritmo de aprendizaje y así. Y entonces durante 1 año, de noviembre, sobre todo porque a junio estuvimos trabajando en ese proyecto educativo, generando pues una estructura, bajar a tierra todo lo que estas pedagogías nos decían y cómo hacerlo con nuestra realidad, con nuestro alumnado, con nuestros recursos. Y bueno, pues al mismo tiempo que nosotros ya hacíamos eso, pues al final gestionar
un centro por parte de familias, pues es algo que requiere mucha implicación, mucha capacidad de diálogo y que no es fácil, vamos. Claro, porque ¿cuántas familias había ahí? Ahora mismo no sé decirte, pero 12, 15 o así, en aquel momento. Claro que sí que Por son. ahí. Para poner de Sí. acuerdo me refiero. Claro, sí. Yo creo que eran, te lo estoy diciendo así a bote pronto, pero bueno, si no, échale, sí, unas 15, 16 familias podría ser. Y, y entonces, pues había bastantes dificultades a la hora de llevar a cabo y también a nivel de viabilidad del proyecto. Entonces nos ofrecieron quedarnos con la gestión, nos ofrecieron y dijeron, os traspasamos Magea. Nosotros teníamos en aquel momento 27 y 25 años. Claro. O sea, que Sí. de primera fue como. Sí. Wow, ¿no? Es que ahora, el otro día, de esto ya hace 9 años, lo hablaba el otro día con mi socia, de la edad que teníamos en aquel momento, y era como, teníamos 25 y 27 años, que al final éramos... Sí, pero el trabajo que Sí. hacíais ya lo estabais haciendo. Sí, pero claro, pero ahí hacíamos un trabajo de maestras. Pasaba, o sea, esta gestión, era todo. este cambio era a gestionar todo el centro nosotras. Y os dejaban el espacio. Todo, sí. Entonces dijimos que sí y lo que hicimos fue un proceso de tránsito en el que durante un año la gestión seguía siendo y toda la responsabilidad y toda, pues eso, a nivel de escrituras y todo esto seguía siendo de la cooperativa de familias. También mientras hacíamos los trámites de transformar la cooperativa de familias en una cooperativa de trabajadoras, porque eso a nivel de estatutos, de papeleos, burocracia. Sí. Y pasamos pero nosotros tomamos las decisiones. Éramos nosotras las que decíamos por aquí, ¿no? Y tomamos esas decisiones. Y ahí erais 2. Sí, éramos 2. Y las familias seguían ayudándonos con ese soporte, pues yo qué sé, de llevar las cuentas, hay ciertas cosas que no cogieron ni soltaron, nos fueron enseñando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos muy agradecidas por cómo se hizo esa transición, que nos ayudó mucho a poder cogerlo con la energía que necesitábamos, que era mucha. Y entonces, después, en el siguiente año, justo cuando ya se hizo el cambio de cooperativa legal, entró una tercera socia, que es Lorena, la hermana de Ivone, que ella, su formación, o sea, tiene formación a nivel no formal de educación, porque siempre ha sido monitora, sí, pero su formación es administración, ¿vale? Técnico de administración. Porque era justo lo que os faltaba. Claro, muy bien. La de los Excels, es que es muy importante. Entonces, ella entró y se encargaba también pues, de trabajos de comedor, servicios de cuidados, limpieza, o sea, toda esa parte que nosotros estábamos más con la gestión pedagógica y de formaciones y así, y ella se encargaba pues de toda la parte de secretaría administrativa y servicios extra que se necesitaban por ahí. Y luego de ahí ya es todo lo que es ahora. Claro, bueno, no. Ha habido un trabajo muy grande de crear el proyecto educativo que es Magea, porque al final, o sea, Magea se basa en tres principios pedagógicos, en 3 pilares. Por un lado, las pedagogías activas que hemos hablado, pero no decimos, pues todo lo de las pedagogías así lo hacemos, no. Cogemos de esas pedagogías lo que la neuroeducación, que es la ciencia que te dice cómo aprende el cerebro, nos dice que funciona. ¿Vale? De Montessori cogemos esto, de Waldorf cogemos esto, de Amariver cogemos esto. Y hacemos un proyecto educativo que tiene mucha coherencia y mucho criterio pedagógico. O sea, cuando hacemos algo tenemos muy claro por qué lo hacemos y desde dónde y cómo se va a encajar con el resto del proyecto. Porque además consideramos que nos abrimos a nuevos enfoques, nos encanta aprender, o sea, no puede ser de otra manera. Y entonces, pues ahí vemos de qué manera tiene sentido con un criterio. Y ahí hemos ido creando ese proyecto durante todos estos años y en 2020 apareció Sofi, que vino con una formación, que nosotros hacemos formaciones en las que puedes damos una formación... Sí, luego hablamos de eso, sí que... Vale, sí, y observan en clase, o sea, tienen tiempo de observación en el aula, porque al final creemos que es lo que tiene sentido, que tú aprendas viendo. Claro. Y entonces, pues dijo que, o sea,
fue como un flechazo mutuo en el que nosotras dijimos, nos encanta, y ella dijo, quiero quedarme cuando se acabó la formación. Y decidimos, pues eso, que se quedaba en el equipo y que al año terminó, estuvo viniendo pues de voluntaria también para ir generando ese vínculo, para ir como adentrándose ahí al proyecto, y luego se hizo socia de la cooperativa y fue la tercera socia. La cuarta. O sea, la cuarta, perdón, sí. La cuarta socia, sí. Digo, igual habéis echado a alguien, ¿no? No. Ha habido una quinta socia, luego vino ahora mismo no sé qué el año, si en 2022, creo que es Enar, que ahora ya no está con nosotras, que el año pasado dejó el proyecto, pero que bueno, que seguimos teniendo una relación muy bonita con ella, sigue siendo su casa. Así que, y ese ha sido, ahora somos 4 socios, hemos sido 5, ahora somos 4. Y tenemos 5 personas trabajadoras, 2 personas voluntarias porque participamos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, entonces recibimos voluntariado durante un año entero de 2 personas de diferentes puntos de Europa, ahora está una chica de Hungría y otra chica italiana, y personas de prácticas. 2, 3, ahora hay 4 personas de prácticas, creo. Porque al final pues la formación, para nosotros es muy importante que seamos un centro que sirva para formar a otras personas. Yo ahora quiero hablar de lo que es Magea. Vale. Porque Magea es una escuela. Sí. Pero claro, también lo hablaba con Sara, ¿sí? de Milencinas. No es cojo y abro y digo que esto es un colegio. No. No. O sea, somos un colegio, ¿vale? Eso sí que esa terminología, ¿no? Porque al final para ser un colegio tienes que estar dentro del sistema educativo. ¿Y cómo entras en el sistema educativo? Pues eso fue nuestro gran reto, algo que o sea, en Castilla y León solo hay 3 centros como el nuestro, para que te hagas una idea. En todo Castilla y León, que es la comunidad más grande. Sí, bueno, también tiene una causística cultural que es normal que no por extensión, o sea, que también hay una cuestión de mentalidad, claro, que cuesta más, quizás. Sí, pero claro, en Madrid, por mucha gente que haya... Sí, pero hay muchísimos más proyectos. Bueno, como nosotras exactamente no, porque dentro de los proyectos de educación alternativa, activa, de estas características, para estar dentro del sistema normalmente hay 2 vías. La vía española o la vía internacional, puede ser la americana o la británica. Es decir, que tú seas un colegio americano o británico y el sistema te homologan los estudios, el sistema español, pero en realidad el currículum y toda la regularización, visitas y todo esto te lo hacen el sistema americano o británico, o bueno, francés también, los liceos franceses, pero normalmente los vinculados a estas pedagogías suelen ser estos 2, americanos y británicos. Y luego está el sistema español, que es el más difícil de conseguir. Que es el que hiciste, ¿no? Que es el que hicimos. Sí, porque nosotros no teníamos, o sea, ni Ivonne ni yo somos bilingües, o sea, y estos centros son bilingües, ya. Entonces, nosotros somos una escuela rural. Estamos autorizados como un colegio rural incompleto. ¿Qué quiere decir esto? Que mezclamos, o sea, que hay poquitas clases, en nuestro caso hay 3 clases, al año que viene habrá 4 aulas, en las que mezclamos edades, porque no, en teoría, esta agrupación, o sea, este modelo de escuela es porque como no hay suficientes niños, te dejo agruparlas en el mismo curso, y lo nuestro es intencionado. Queremos agrupar a los niños y niñas en la misma clase con diferentes edades, porque creemos que así pues va a ser la mejor forma. Sí, el aprendizaje es mejor, etcétera, ¿no? Sí. Y claro, o sea, vosotros explicasteis eso. Ha sido, o sea, el problema es que lo que más lleva es a nivel de burocracia arquitectónica, no solo a nivel de papeleo, sino a nivel de una cuestión arquitectónica. Tuvimos que hacer una obra en la escuela, en lo que es la escuela, para hacerla, adaptarla a las medidas de accesibilidad, hacer otro baño, tirar un tabique. Luego tuvimos que construir un domo, o sea, tuvimos que construir un gimnasio, que es el edificio que has visto, la cúpula, porque necesitamos un gimnasio y sala de usos múltiples, entonces ha supuesto también una inversión muy grande, que al final hemos asumido nosotras 4. ¿Y qué más? Y luego, pues bueno, y en eso, o sea, todos esos permisos ha sido lo más tedioso del mundo, porque ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil, pero lo hemos conseguido. Entonces, desde 2022
somos centro autorizado de educación infantil. O sea, somos un centro de educación infantil y primaria, que para tenerse la primaria es una forma dentro del sistema educativo. Pero no solo sois un colegio. Eso es, no solo somos un colegio, porque al final, al ser algo tan diferente y bueno, y con nuestro espíritu también, que realmente creemos que la sociedad se tiene que cambiar a través de la educación y ser una escuela abierta, o sea, nosotros nos encanta que nos visiten, hacer, pues eso, abrir la escuela para quien lo quiera. Vimos, ¿no?, que era necesario trasladar lo que ya habíamos testado que funcionaba al resto de gente que quisiera aprender de nosotras, y empezamos a hacer formaciones. Así en la escuela, pues una formación de Montessori, de neuroeducación, matemáticas activas, y luego ya vimos pues que además podía ser una fuente de financiación para el proyecto y que tenía también pues un impacto, ¿no? Por un lado nos daba una notoriedad, porque al final si hay profesores que se están formando con nosotros, pues con nosotras, pues quiere decir que lo que hacemos tiene sentido, y por otro lado también va a ayudar a que lo nuestro llegue a más sitios, que es lo que queremos. Y entonces creamos, ¿no?, como otra línea de negocio dentro de Magea, que es el Centro de Formación en Acompañamiento a la Infancia. Lo llamamos así porque es un centro que es, o sea, lo hacemos con nuestras propias instalaciones o vamos a otras entidades como pueden ser colegios, fundaciones, escuelas. Ahora estamos, por ejemplo, con una escuela de inglés en Burgos formando a su profesorado. Y lo que hacemos es formar tanto eso a familias o a docentes en bien convivencia escolar, acompañamiento emocional, resolución de conflictos, todo lo que tiene que ver con la parte personal y humanista, y por otro lado la parte pedagógica, cómo enseñar los contenidos de manera activa, sin utilizar libros de texto, manipulativa, respetando ritmos de aprendizaje, aprendiendo a evaluar, a entender cómo aprenden, para si no haces exámenes, cómo van a saber. Claro. O sea, un poco dar ese giro a lo que es lo tradicional. Eso es. Y demostrar que funciona. Eso es. Y darlo a conocer. Y entonces, pues bueno, gracias a eso yo pude salirme de aula para también tener más tiempo para gestionar, para hacer todas las gestiones que requieren en lo que es un colegio, y para poder trabajar dando formación. O sea, mi máximo volumen de trabajo ahora mismo son las formaciones. En aula estoy 3 días a la semana, 3 horas, un poquito más, pero son las formaciones en lo que estoy. Y luego, claro, está en Magea ahora, y es que a mí esto de esta educación, este tipo de educación a mí me flipa. No sé qué edad tendrían los chavales que había ahora. Justo los que has visto son los pequeñitos. Pequeños, sí, no tienen 5 años. No, hay 3 de 5 años. Lo voy a decir porque, claro, estabas en una reunión y me has dicho pasa, y he hecho un vistazo y he pasado y he flipado por el espacio. ¿Sí? Claro, soy totalmente sincero. Y porque cada árbol tiene el cotillado bien, ¿eh? Genial. Eso quería, que al final, mira, digo, ya que voy a llegar tarde, que estaba terminando la reunión, que puedas explorar con calma, porque además con el solecito que hacía se disfruta mucho viendo... Se estaba a gusto. Claro, cada árbol tiene un columpio, tiene unas cuerdas, tienen poleas, tienen como las piezas de un rocódromo para escalar, la montaña esa, que es como un sitio de jugar a escarbar. Toda esa libertad, de verdad, es algo que me gusta bastante. ¿Eso estaba ya cuando...? No. De hecho, el exterior, o sea, así como el exterior en bruto ya es maravilloso de por sí, ¿no? Porque es como una pradera, tiene los árboles, pero ha sido como el proyecto y en lo que ponemos foco cada año en ir mejorando, porque tenemos un terreno muy grande, pero al final los recursos son limitados, tanto personales y económicos. Claro. Entonces vamos haciendo mejoras poquito a poco, también muchas veces con recursos que vamos sacando del propio centro, que es un poquito pues la economía circular, ¿no? Cómo podemos crear otros espacios aprovechando lo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, esa montaña que has visto se hizo con la excavación del domo, o sea, con la excavación de meter... Toda la tierra que eso había. es. Creamos esa montaña. De hecho, esa montaña ha bajado un montón. O sea, porque ha ido... Sí.
y hacen sus circuitos, tienen tuberías para cavar, las entierran, tienen agua a su disposición para hacer esos experimentos y esas construcciones. Luego has visto un tipi, pues ese tipi lo hemos cubierto También. con la poda de los árboles. Y vamos creando pues esos espacios, la caseta con el fregadero, vamos con la cocinita para que jueguen con barro y tablas así. de madera. Todo está hecho con palets que nos han ido trayendo del pellets que nos traen. Cada temporada que compramos pellets, pues nos traen palets y con esos palets hacemos estructuras para trepar, porque al final se trata de eso, de aprovechar los recursos que ya tenemos. Y bueno, y dentro de esa, o sea, hay mucha libertad, pero también hay mucha estructura, que eso es, hasta que no entras en Magea no lo entiendes. Para que haya libertad tiene que haber mucho límite, pero un límite a nivel de entendimiento. Pues tú me has visto que le he dicho, la zona de excavar es aquella, estaban excavando, porque si cada niño coge y se pone a hacer un agujero con todo lo que tenemos de tierra, donde quiere, al final... Un campo de golf. Sí, exactamente. Entonces, es como, tú tienes la pala a tu disposición y hay una zona donde puedes cavar, que es ahí. Y ahí... y entonces, pues, evidentemente tiene que haber presencia. Lo bueno que tenemos es que tenemos... El personal somos nosotros, pero luego tenemos esta gente aprendiendo que nos aporta, también nos ayuda a seguir, a recordar esas pautas que tenemos. Y pues, por ejemplo, de trepar, pueden trepar en los árboles, pero nunca les hemos ayudado a subirse a nada que no puedan por sí mismos. Entonces, esto es algo que sorprende mucho cuando viene gente y dice, pero si suben ahí, nunca hemos tenido un accidente en estos 10 años. Pueden jugar con palos, nunca. Eso he visto, estaban jugando con palos, Sí. pero muy tranquilos, ¿no? Sí. Pero también es eso, es que si es algo que has aprendido desde pequeño, No es tienes como que ahora un experiencias de niño desfogue, claro. de coger el palo. A mí, profes que me lo han comentado que con las picas estas de educación física, es que no les cojan las picas porque se las dejo y se revientan entre ellos porque es como una tensión y es como... Sí, estos tenían al palos final- que tenía que agarrar con 2 manos, Sí, Claro. sí. Entonces, para todo hay normas, o sea, si coges un palo, tienes que ser un palo que no mida más de tu brazo, porque es lo que tú puedes controlar. Entonces, vemos, ¿no? ¿Puedes mirar ese palo? ¿Has medido ese palo? ¿Lo miden? Claro. Vamos a buscar otro. O cortamos este y entonces puedes utilizarlo. ¿Sabes? Ahí está ese límite. Siempre, o sea, hay muchísimos límites y muchísima presencia y muchísimo recordatorio desde yo me acerco y te lo digo y no te grito desde la otra punta Claro. para que pares. Y luego ahí también entra la importancia de la naturaleza. Sí, es que, bueno, es algo, para nosotros es algo imprescindible. Punto número 1, o sea, para que estén mejor, para que aprendan mejor a nivel cognitivo. Hay tantísima evidencia, es que hay tantísima evidencia a día de hoy que cuando hay un entorno natural alrededor tienen un mayor aprendizaje, que nosotros, pues bueno, es un privilegio que tenemos. Y luego, lo que nos enseña, pues hay veces que aparece un excremento, una egagrópila, que es, por si alguien no lo sabe, cuando las aves, hay rapaces que regurgitan Sí. una maraña de pelo, de huesos, y ahí lo cogemos, lo deshacemos y vemos que hay una mandíbula de un pequeño roedor, o sea, es como... Y todas esas cosas se viven en el día a día. Pues aparece un milano, ¿es un hembra o un macho? ¿Es un milano real? ¿Es un buitre? Buitre, habrá una... Pues tiene que haber un cadáver cerca porque hay una bandada de buitres. Y eso es el día a día en la escuela, saber diferenciar entre un gorrión hembra, un macho, hay una lavandera, no son urracas, un cuervo, pues tiene que haber otro, porque siempre sabemos que van en parejas. Y Ya. no hay una clase de eso, o sea, eso es el día a día y lo saben nuestros niños. Sí, pero al final eso con todo. Sí. Como decía Sara, si hace frío, pues sienten el frío porque están en la naturaleza, claro, todo. Eso es. Y me ha flipado porque ha dicho un niño, esto es una eclosión de una flor. Y he dicho, joder, pero si ese niño tiene 4 años. Sí. Y me he quedado como diciendo, wow. O sea, Sí, o sea, nosotros partimos de la base de no infantilizar en el mal sentido de la palabra, porque al final lo infantil es algo precioso, pero creo que el mundo adulto lo ha denostado, el hecho de que algo es infantil, es inferior, Ya. es pobre, y no, o sea, les hablamos con el mismo vocabulario adaptado, pero no les mentimos, ni les engañamos, ni les inventamos cosas. O sea, tenemos creo que una formación muy grande en poder adaptar a su nivel cosas complejas, para eso
Creo que tenemos un gran potencial en el equipo y nuestros peques tienen pues eso, una manera de comunicarse muy amplia, con una variedad de... O sea, la parte de la literatura, de leerles mucho, de hablarles mucho, de explicarles todo, y es muy importante para nosotros. ¿Y luego las aulas cómo están compuestas? Las aulas, ahora mismo tenemos 3 aulas. Y el año que viene tendremos 4, porque en el domo vamos a hacer un aula polivalente, bueno, que va a ser como flexible, pero va a ser... porque el año que viene ampliaremos a 4 grupos. Pedimos a la Junta de Castilla y León el año pasado ampliar plazas, y entonces, porque teníamos lista de espera, y este año vamos a poder ampliar. Claro. Y entonces tenemos un aula de infantil, que es la más grande de todas, porque requiere más movimiento, que hay 12 niños de primero a tercero de primaria, de infantil, perdón. O sea, esto quiere decir 3, 4, 5 años. Ahora ya que estamos en esta parte del año, pues 4, 5, 6. Ya van cumpliendo, los de 3 ya van cumpliendo 4. ¿Y cuántos profesores hay ahí? Hay una tutora, porque la ratio son 12 por 1. Vale. Y lo que pasa es que luego pues siempre tenemos una persona voluntaria, y ahora, por ejemplo, hay una chica de prácticas, entonces hay 3 adultas en el aula. Pero lo que es una tutora responsable, una. Y luego estoy yo, que entro a hacer la parte de materiales Montessori, porque yo soy la guía. Y luego también tenemos una filosofía de escuela de que todo el profesorado es una figura de referencia para cualquier peque del cole. O sea, no es que la de infantil sea de infantil, sino que intentamos que se hagan talleres mezclados, que las de primaria vengan a infantil, para que el día de mañana, pues cuando haya un cambio de grupo o cuando haya cualquier cosa, seamos también esa figura de referencia. Claro, aprovechando que eso, que hay 4 clases. Claro, entonces es muy fácil. Siempre decimos que somos como una familia, Maja, somos como una familia. Y eso se da en las relaciones de los pequeños hacia de los mayores hacia los pequeños, en esos vínculos que se establecen. De hecho, algo que nos preguntan mucho es, ¿pero coinciden en el recreo pequeños y mayores? Y es como, sí, coinciden. Y es que es muy bonito ver esa relación, ver esos vínculos. O sea, esto es algo personal, pero mis hijos el año pasado, que iban a infantil, invitaron a su cumpleaños al grupo de los mayores, de los de cuarto, quinto y sexto de primaria. Estando ellos en infantil. Estando ellos en infantil, porque los mayores habían estado jugando, claro, con ese juego de cuidadores, ¿no? De, ¡ay, te monto una carrera! ¡Ay, te hago...! Que es muy bonito porque les crea como esa sensación. Y habían estado súper pendientes de los pequeños, y es que quiero invitar a este, porque es con quien juego en los recreos. Y vinieron al cumpleaños los mayores. Y les hizo muchísima ilusión, además, que los invitaran. Entonces hay esa relación de cuidado entre los grupos. ¿Y luego en primaria cómo está? En primaria formado? tenemos primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Y entonces hay 2 aulas. Entonces los materiales, porque al final nosotros hemos desarrollado un método propio en el que todo lo que dice el currículum de Castilla y León que hay que aprender, lo hemos trasladado a materiales manipulativos. Entonces más o menos los de primero, segundo y tercero están en un aula, cuarto, quinto y sexto están en otra, para que cada uno tenga una referencia. Son mesas, o sea, no hay pupitres individuales, sino que son mesas pues que... Grupales. Grupales, sí, que algunas son abatibles por si hace falta un espacio más diáfano y sentarnos en el suelo a hacer algo. Y luego tienen pues sus espacios individuales con unos archivadores, porque no hay libros de texto, tienen cada uno pues como un casillero donde tienen pues su cuaderno, cómo van avanzando, todo eso que van haciendo. Claro, no hay asignaturas como lengua, mate, o sea, no tienes un horario como tal cual, ¿no? No, lo que tienen es el horario en primaria, es una hora de materiales, que en esa hora de materiales es el aprendizaje instruido. Es decir, yo te enseño si justo has pasado a primaria y estás en ese proceso de que todavía no has aprendido a leer y a escribir, porque puede pasar, pues te enseño a leer y a escribir. Si ya has aprendido, te enseño las normas ortográficas, y ya en lengua, ¿no? Estoy hablando pues del... Son muy individual, dependiendo de cada niño y de cómo... Sí, eso es, del ritmo de cada uno, eso es. Cada uno decide, o sea, trabajamos por un sistema de compromisos. Ellos tienen en su cuaderno, que lo podía haber traído, en su cuaderno, todo lo que tienen que aprender de primero a sexto de primaria, todos los contenidos que el currículum marca. Y a medida que los van aprendiendo, los van coloreando y saben que tienen que ir avanzando. Entonces, esos contenidos, tenemos un método por cada contenido,
que van trabajando. Cuando lo han trabajado y vemos que lo saben, que el método de evaluación es diverso, a veces pues por preguntar, a veces se lo enseñas a otro compañero, pueden pasar al siguiente. Pero es individual, dependiendo de cada uno. Entonces, como hay un aprendizaje manipulativo, mientras están aprendiendo, no hace falta, o sea, mientras están manipulándolo, están con ese material, aprendiéndolo, también una parte memorística, ¿no? O sea, hay como diferentes aspectos que en Mate se abordan. No hace falta que esté la profesora ahí, entonces la profesora está mostrando y explicando algo al otro. Y hay Que un eso sistema también genera autonomía. Sí, claro. O sea, tú estás viendo, tú pones una cámara, ¿no? O vienes un día a ver lo que puedes venir y cada uno se levanta, coge un material, vale, porque trabajamos por un método de pasos. El método de magia tiene unos pasos súper estructurados que se repiten en todas las áreas, en lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, en el que saben que es, hago este material, luego hago esta ficha, luego paso el cuaderno, luego registro que lo haya aprendido, si me preguntan, lo registro y paso al siguiente. Entonces, una vez que lo van cogiendo, necesitan... Automático. Sí, necesitan la instrucción en el primer momento, la explicación cuando algo no lo han entendido, pero luego ya es muy autónomo. Y si hay diferentes ritmos. Sí, hay diferentes ritmos, porque además hay diferentes ritmos porque hay 3 años de nacimiento juntos en el mismo aula, pero hay diferentes ritmos porque cada uno tiene un ritmo de aprendizaje. Y hay niños pero lo mismo pasa en infantil. Yo ahora tengo un pequeño de primero de infantil, que hay muchísimas cosas que está al mismo nivel de un segundo de infantil. Y les estoy enseñando, y las explicaciones que hago, se las hago conjuntas a los dos. Digo, venga chicos, vamos juntos. Y uno está en primero y el otro en segundo. Pero es así. Entonces lo mismo. Ellos saben qué contenidos más o menos, o sea, nosotros tenemos el criterio de qué contenidos corresponden a cada año, pero lo importante es que en sexto de primaria los hayan adquirido. Por eso, cuando van en cursos superiores, pues si tienen que apretar más en un área, en una materia, porque van peor, pues igual se manda una tarea para casa, pero es una tarea para ese peque porque tiene que reforzar eso de manera concreta. No es este ejercicio para todo el mundo mañana, ¿sabes? Claro. Sino que es, pues, oye, esto tienes que reforzar, sí, y unos ejercicios específicos para él. Oye. Y luego, 2 cosas más que quiero hablar. He visto que tenéis un book track. Sí, esa ha sido la última adquisición, ha sido un proyecto muy chulo. La book track la inauguramos hace muy poquito y es un proyecto de fomento a la lectura. Entonces entras, no sé si has entrado. ¿Has llegado? No, no he entrado. Pues es la caravana. Lo primero ha sido un proyecto de aprendizaje-servicio con el padre Aramburu. El padre Aramburu ha hecho toda la reforma porque era una caravana vieja que estaba, pues como estaba, la vaciaron entera y han hecho, el diseño lo hicimos nosotras de acuerdo a criterios de aprendizaje y de bienestar en un entorno lector, y después ellos lo hicieron. La trajeron el otro día y es un espacio que está abierto al público, o sea, a los niños, en los recreos sobre todo, para que entren a leer. Con libros, sí, para que entren a leer. Y luego también haremos talleres de fomento a la lectura con otras entidades sociales que vendrán a la escuela para hacerlos. O sea, es como una biblioteca. Sí, eso es. Ahí. Es la biblioteca del cole y tiene como ese espacio cómodo para que te sientes, para que leas. Y luego las redes sociales, que ahí es donde también Sí. Como has dicho, es tu... Sí, yo tengo 2... O sea, yo... bueno, el perfil de Magia sí que lo gestiono yo, aunque luego también, pues, también es el trabajo de mis compañeras de en grabar... Instagram dices, ¿no? Sí, el Instagram. Sí. El de Magia es un poco colaborativo, o sea, aunque estoy yo más pendiente de publicar, pero bueno, que parte mucho también de su trabajo. Bueno, básicamente porque tengo que mostrar lo que hacen, entonces si no lo hacen, no lo podría hacer. Y luego tengo yo uno mío que lo llamo Perso Profesional, que es el de Arantxa Educar Conectando, que es donde hablo más temas de crianza, más a nivel de familia, porque bueno, pues en toda la parte de formación y de actividades de ocio, bueno, que nuestro público son las madres, sobre todo las madres, las familias en general, y entonces es ahí donde divulgo, y también un poquito pues de activismo hago en ese perfil, que hablo sobre la culpa, pues o por ejemplo pues el adultocentrismo, cómo se sigue tratando a la infancia pues desde un lugar
jerarquía y de falta de... Como hacemos cosas con los niños que no haríamos con un adulto y que están normalizadas y que cuando no las pensamos decimos, pero a ver, de verdad. Y hay esa parte de redes. Y mucho de diario, ¿no? De blog, Sí, dependiendo de enseñar de verdad lo que haces. Dependiendo de mis picos de trabajo, porque por ejemplo estas últimas semanas he estado súper floja, ayer puse un vídeo que... Pero sí, de normal, pues también un poco recomiendo, si voy a una película y me ha gustado, o si me preguntan, oye, sobre una película, hace poco pues con las guerreras K-pop, que está como súper de moda esta peli, queremos saber tu opinión, pues me hice un vídeo, luego fui a ver otra peli al cine y la recomendé pues por esto y por esto, un poco desde mi criterio, que sí que es cierto que me suelen preguntar, o sea, tengo una comunidad, pues son 8.000 y pico seguidoras, que muchas veces me preguntan por cosas, y entonces pues ahí... O sea, de explicar de verdad y dar tu opinión de lo que te gusta, de lo que no. Sí. Pues qué guay. Como un poco ese criterio que he ido forjando yo, que como siempre digo, no es la verdad absoluta, que es lo que yo creo, pero hay gente, igual que yo hay veces que cuando tengo dudas, tengo personas de referencia a las que pregunto para que me ayuden, pues hay gente que también me tiene en cuenta a mí. Estamos llegando ya a tramo final. Vale. Y antes de parar aquí, voy a hacer la sección de cruce de caminos. Vale. Que te conecta a ti con el copiloto anterior que te hizo una pregunta. Sí. Y tú tienes que lanzar una al siguiente, ¿vale? Sí. Sin saber quién es. Vale. Esa persona, que fue Álvaro, te preguntó que si te ha merecido la pena todo el esfuerzo y todo el sufrimiento en el proceso para llegar a lo que eres ahora. Sí. O sea, y los errores, o sea, es que al final dices, ya sé que es muy manida esta respuesta, pero todo lo que hemos hecho me ha llevado aquí, a día de hoy. Entonces, además estoy como en una etapa muy bonita de mi vida, que me encuentro muy bien conmigo misma y en el equipo y veo magia crecer. Bueno, porque además no te he contado, pero compramos la casa, o sea, el año pasado compramos la finca, cosa que fue para nosotras el granito, porque si no al final, ¿cómo puedes avanzar si te tienes que ir de ahí con todo lo que has construido? Entonces, esa parte de ver el proyecto de futuro con continuidad me dio muchísima paz, el hecho de poder comprarla. Una deuda más, evidentemente, más curro, porque hay que pagar esa cuota que ha aumentado. Sí, pero lo que dices ya es tuyo y ahora ya... Pero sí, entonces esa parte estoy muy contenta. Lanza una pregunta para la siguiente. Lanzo la pregunta para el siguiente. La he estado pensando, pero no se me ha ocurrido ninguna, porque quería, ¿no? Pues a esa persona que se va a sentar aquí en la próxima vez que hagas la entrevista, preguntarle sobre qué recuerda de cuando era niña o niño, que cree que a día de hoy le influyó, ¿no? Le ha hecho algo que le haya influido en cómo es ahora. Me gusta. Tenía que preguntar algo de eso. Es buena pregunta. Sí, es que además en las últimas entrevistas hemos hablado bastante de infancia. Hablé con Ángel, que también estuvo aquí, de que la infancia es al final lo que realmente te marca, lo que crea tus gustos, tus aficiones. Y al final es todo un refuerzo positivo. Si haces algo y no te gusta, cuando eres niño lo abandonas. Pero si es algo que te gusta, como que se va haciendo grande y al final lo que dices puede ser algo que te condicione para lo que eres ahora. Incluso a nivel, o sea, no solo a nivel de gustos y de, pues eso, profesión, ¿no? de futuro, sino a nivel de cómo, el lugar que yo ocupo en el mundo, de cómo debo responder socialmente, o sea, qué se espera de mí. Entonces, eso se conforma en la familia, o sea, en la infancia, en la familia y en el entorno escolar. Si yo creo que la manera de ser visto, de sobrevivir, de tal, es agradando siempre al resto, a una figura adulta que me está diciendo siempre muy bien o muy mal y tengo que agradar, eso es, pues voy a ser una persona que voy a depender de esa aprobación externa en el futuro, ¿no? Si soy una persona que el error se ha visto como algo a castigar y que está mal y que me conecta con el fracaso, pues voy a ser una persona súper autoexigente o con una autoestima bajísima
Y si tenemos todo lo contrario, pues tendremos nuestras mochilas, por supuesto, pero seguramente tengamos oportunidades de ser otro tipo de personas más centrados en las luces y no en las sombras. Eso pienso yo también, la verdad. Mm. Vale, ahora sí. ¿Sí? Vamos a parar aquí en una gasolinera. Vale. Porque voy a hacer la parada de avituallamiento. Genial. Eh, Sí, hambre no tengo, pero sed tengo ahí de hablar. pues tienes aquí agua, ¿eh? Ah, mira, sí. Así que, como siempre digo, no sé si acertaré o no. Sé sincera. Vale. Si acierto. Si fallo, pues Nada, he yo fallado. soy... O sea que vas a No te decir que es preocupes. fácil de... Sí, mira, te diría que chorizo no, Vale. ¿vale? Sería lo único. No, Así. tengo una idea de... Vale. Vengo con una idea, Genial. o sea que si hay, claro, que luego también Vale, sí, claro, que es que vengo al con final es una una idea, gasolinera. pero si no hay, pues nada. Y ahora mismo vengo. Vale, perfecto. Vale, pues la idea que tengo es algo que últimamente con lo que estoy bastante repetitivo, y es frutos secos. Así que a ver qué tienen y a ver si acierto. Vale. Sorpresa. A ver, A ver, mi idea eran frutos secos. ¿vale? Vale. Entonces, aprovechando lo que tenían, he decidido un mix. ¡Qué rico! ¿Bien? Sí, estupendo. Me encantan los anacardos, además, así que... Pues oyes, Horno. perfecto. Perfecto. Seguimos, ¿no? Perfecto, sí. Vale. A ver, ahora... No, ya queda poco. Ujú. Y ahora ya sí que sí, voy a hacer la sección de último tramo, Ujú. que son las mismas preguntas que hago al final para todos los copilotos, ¿vale? Ujú. Y la primera es una anécdota que tengas tú de Magea o de tu vida que te guste contar. Una anécdota muy graciosa. Es que, bueno, una vez Ivonne y yo fuimos a donde una persona, una entidad, a que nos asesorara con el proyecto al principio de todo. Y nos tocó una persona, un hombre, pues que sabía de todo. Él sabía de todo. De educación mucho más que nosotras, además, ¿no? Y entonces, yo por aquel entonces había leído, ahora ya, o sea, como la primera vez, esto igual fue hace 8 años o así, que si tú sonreías así, ¿no? Pues al cerebro le engañabas y mandabas la información de que en realidad no te estabas viendo amenazada, sino que era un entorno de calma. Entonces yo sabía que en ese momento esa persona no podía decirle todo lo que estaba pensando porque nos podía generar problemas, ¿no? Pero me estaba poniendo que es que, o sea, porque él sabía de educación, o sea, muchísimo más que nosotras. Entonces, yo no fui consciente, pero Ivonne me dijo que yo empecé a sonreír como una psicópata, ¿vale? Así, en plan, que, o sea, mi sonrisa cada vez iba haciendo más grande y yo no me daba cuenta conscientemente y que, o sea, que parecía que estaba loca de la vida. Y entonces, durante mucho tiempo, esa anécdota nos ha hecho reírnos muchísimo porque nos imaginábamos, o sea, Ivonne lo cuenta muriéndose de la risa y dice, es que yo te veía a ti cada vez sonriendo más, roja como un tomate, diciendo, va a explotar en cualquier momento. A mí me estaba entrando la risa de verte a ti sonreír así y que para ella no podía más y yo no era consciente de nada de eso en ningún momento. Pero claro, luego nos reíamos muchísimo recordando eso. ¿Y el hombre serio? Y el hombre no sé, es que yo estaba disociada porque Claro, ni caso hiciste, ¿no? Sí, solo quería vivir. La siguiente pregunta es un consejo que te hayan dado y te haya funcionado o que te guste dar. Un consejo que me hayan dado y me haya funcionado, pues mira, hay una frase que me dijo una amiga que me encantó y que cuando el orgullo me puede, me la digo y me entra la valentía, que es: el mundo está hecho para las personas que saben pedir perdón. Entonces, cuando he cometido un error y hay una parte inconsciente de mí que me dice, justifícate, no es su culpa, ¿no? O sea, como ese orgullo y ese ego que te dice,
para no acabar en ese momento de vulnerabilidad de lo siento, me he equivocado, perdóname, pues me digo esa frase y es que siento tantísima paz y luego como me da como la valentía de pedir disculpas si considero que he liado y estoy mucho más en paz. Entonces, esa frase. El mundo está hecho para las personas que saben pedir perdón. O sea, No como sé si es un... para, ¿no? Para bajar el ego, para Sí, bajar ese de, aunque no tengas la razón, esa cosa de yo sí. la tengo. Es que al final, o sea, si hay una parte en ti que ha cometido un error y que... Es que sí, que puedes justificar, que puedes... Pero reconocer ese error... No, es buen consejo. La siguiente es ante un mal día, un mal momento que hayas tenido, ¿cuál es tu forma de evadirte? La gratitud, agradeciendo. O sea, para mí es una práctica... Bueno, que también sería un consejo, eso también sería. Eh, yo creo que la gratitud como una práctica consciente, o sea, hay como quien practica el mindfulness, ¿no? Yo no puedo meditar porque la cabeza me va a mí, pero la gratitud es algo que practico en mi día a día, que es en esos pequeños momentos, o sea, cuando algo me sucede que podía haber sido de manera diferente, pues dar gracias por ello. Y es algo que intento enseñar a mis hijos todos los días por la noche, damos gracias por algo. Si hay un momento en el que, yo qué sé, pues estoy en clase y de repente están trabajando todos y esos momentos que luego a los 2 minutos de repente hay uno que ha empezado a correr, ¿no? Pero esos 2 minutos en los que estás así, mira y dar gracias por ese momento. O en casa estoy en el sofá y estoy descansando. Mis hijos están jugando a los Lego tranquilamente, cada uno a lo suyo, hay silencio en casa. Y tengo esta casa que es mía, que, bueno, de momento es del banco, pero que puedo considerar que es parte mía y agradecer. Entonces, en general soy una persona que me considero súper, súper positiva, que no diría que de más, ¿no? O sea, me gusta ver la parte buena de las cosas. De hecho, el próximo tatuaje que me voy a hacer es un vaso y que ponga medio lleno, porque es mi manera de ver la vida. O sea, siempre, cuando me pasa algo, siempre intento ver la oportunidad que hay detrás. O sea, y la parte buena. Porque es que de qué me sirve lo contrario. Claro. O sea, no, es que no encuentro sentido a estar en la queja. O sea, a mí la queja me... En la queja porque sí, hay una cosa que tenemos en Magia que es el enfoque en soluciones. Y eso, o sea, es algo que es muy importante para nosotras. Como, vale, ¿y cuál es la solución? ¿Qué se necesita? ¿Qué tal? Porque la rumia, es que mira el otro, es que... Mira, no sirve de nada. Es que lo único que sirve es para que tú te vengas abajo y sea peor. Entonces, esa parte. La gratitud. ¿Tu sitio favorito de la provincia de Burgos? Mi sitio de la provincia, Sí. pues... Hay un paseo que me gusta hacer mucho, que es... bueno, que ahora igual ya está cerrado. Era ir como por la zona de Salguero de Juarros, por fuera de Paleolítico Vivo, por Sí. ahí. Pero yo creo que ya está cerrado. Esa parte, esa ruta me encanta. Cualquier sitio en la naturaleza, que es algo que me tira mucho. En Burgos, por ejemplo, mira, no he ido a ver con las nuevas puertas, o sea, la vista que hay desde el Hospital del Rey, o sea, desde la universidad, ¿no? Sí. Hacia el Espolón, esa puerta que va hacia el Sí. Espolón, de Burgos ese es mi sitio favorito, o sea, esa vista, con ese arco y los árboles en otoño, es precioso. Y bueno, O sea, que hay muchos. sí, quiero decir, Poza de la Sal me gusta mucho porque me conecta mucho con Félix Rodríguez de la Fuente, al que admiro mucho. De hecho, me da mucha pena que todas las actividades que van a hacer no voy a poder ir por su agenda. Bueno, Es que es una provincia increíble. ya. De ahí esa pregunta. Sí. Sí. Y luego ya la última pregunta es que desde aquí hago una playlist de Spotify, una playlist muy aleatoria, porque claro, cada copiloto añade 4 canciones en base a unas premisas, en base a sus gustos, en base a todo. Entonces ¿Sí? es una playlist para descubrir música, un viaje que podéis escuchar. Entonces la primera canción que vas a añadir tú es una que a ti te guste gritar en el coche. Eh,
La de La oreja de Van Gogh, 20 de enero. Vale. Una para bailar delante del espejo. Huepa, de Gloria Estefan. ¿O las tenías pensadas? Algunas sí. Una para volver a tu infancia. Tenía solo pensado igual estas, ¿eh? Para volver a Ah. mi infancia. Es que tengo muy mala memoria yo de mi infancia. Algo que... O sea, cualquiera que ponga ahora con mis hijos, que bueno, mis hijos no son muy de canciones infantiles, ¿eh? Tengo que decir, que son más de música de adultos. Actual. Sí, variada. ¿Cuál es la siguiente? A ver. Una para reencontrarte contigo misma. Además es que me ha encantado que vengas con la Como camiseta del el Nido, nido. porque es de Corazón del Nido, o sea, es mi canción favorita. Y esa es para, sí, cuando quiero llorar, cuando quiero como encontrar esos momentos de corazón. Y me falta la de la infancia. No sé, te iba a decir infancia o adolescencia aquí en África, en plan por poner algo totalmente random y aleatorio y irme a las fiestas de mi pueblo, ¿sabes? En plan... Pues puede Sí. ser. Bomba de aquí en África. O las Spice Girls, claro que sí. Pues ya está. ¿Cuál? Wannabe, sí, Wannabe, Vale. sí. Esa. Vale, pues por mi parte está todo. Hemos llegado aquí a Cinas, que además tiene aquí el museo Sí. del árbol fósil. Sí, Y- bueno, yo he estado ahí arriba en el Alpaca Fest. En el claro, Vermú. también en el Alpaca Fest. Sí. Y creo que nada más. Espero que hayas estado cómoda. No sé si tenías algo que darme tú. Sí. Tengo Importante. sí. Es una camiseta muy especial, ¿vale? Porque es la última camiseta de Magea que hemos hecho. Y nos la hizo Matia, que es un voluntario europeo dentro de este programa que estuvo el año pasado. Él era diseñador gráfico y además a raíz de estar en Magea empezó a estudiar magisterio. Ah, sí. Sí, eso nos pasa mucho, ¿eh? Gente que viene y que después de venir a Magea se hace profe. Y entonces representa a, o sea, cada peque que estábamos el año pasado y cada profe y cada persona que estábamos el año pasado en el proyecto está representado ahí. de alguna manera con lo que suele hacer, ¿no? Tras un currazo eso, Sí. ¿eh? Sí. Muy guay, De porque alguna es un manera, árbol. entonces... Y están todas las cosas que se suele hacer, ¿sabes? El árbol, como uno de los árboles de Magea, entonces están los columpios, están las bobinas, está el slackline, Sí. está la tela que tenemos dentro del domo para pasar, la estructura para escalar, los libros, las motos que tenemos para Sí. que vayan corriendo, las herramientas, pueden picar piedra con gafas y martillo de seguridad, la pizarra, pues las mesas, este triciclo que está roto los pedales y tiene una cuerda para tirar y que tiran, tuvimos una incubadora y tuvimos pollitos, la pala, la fruta, la caseta, el huerto, todo, Ostras, qué guay. todo. Él haciendo el huevo, las tortillas que hacemos todas las semanas. Y con el... Joder, qué guay que estén todos representados, ¿eh? Es muy bonita esta camiseta, sí, muy bonita. Pues te lo agradezco. Y lo dicho, eso, espero que hayas estado cómoda. ¿Cómo? Eh, Gracias, sí, muy cómoda, se me ha hecho cortísimo. Sí, Sí. pues ha sido apenas una hora. Ya, O sea que eso, Un placer. que ha sido un placer también para mí y nada más. Genial. Espero pues seguir teniendo relación y me pasaré por Magea. claro que sí, verlo. a verlo por dentro y a pasar un día si quieres, una mañana allí. Venga, me lo apunto. Genial, Vale, muchas pues gracias. un placer. Un placer.